Capítulo 296. Aquí hay un artista de la guerra que, aunque desconocido para la posteridad, era más famoso que Clausewitz en su época. Jomini, ¿correcto? ¿Con seguridad? En pocas palabras, es el autor del arte de la guerra. Mientras que su contemporáneo Clausewitz escribió de la guerra y se hizo un nombre como filósofo de la guerra, Jomini discutió tácticas prácticas para librar guerras. Por supuesto, como estas tácticas analizan las estrategias de la era de las guerras napoleónicas, no es muy famoso en la posteridad. Pero como táctico, Jomini es claramente superior a Clausewitz. De cualquier manera, incluso Napoleón, después de leer los ensayos de Jomini, declaró que era mejor que sus subordinados. Y ahora, ese mismo Jomini había aparecido ante los ojos de Eugene. El general Amédée Emmanuel Laharpe se rió a carcajadas y asintió. Así es, general Freischütz. Es amigo de mi primo Frederick César Laharpe, para quien trabajó como asistente militar. ¿Y por qué está aquí? Bueno, mi primo fue despedido. Ja, ja. Frederick César Laharpe, político suizo y fundador de la República Helvética. Como iluminista que simpatizó tempranamente con la Revolución Francesa, promovió la creación de una república en Suiza después del estallido de la Revolución. Naturalmente, hubo fuerte resistencia en Suiza, donde los nobles feudales y las ciudades gobernaban de forma independiente. Para resolver este problema, Laharpe dependió del poder militar francés. El resultado fue el nacimiento de Helvetia, una república semisatélite con fuerte influencia francesa. El problema es que durante este proceso, César Laharpe creó demasiados enemigos políticos. Finalmente, tras una intensa lucha política, César Laharpe renunció como jefe de la República Federal Helvética. Y Jomini había estado trabajando como asistente militar de ese mismo César. He oído que últimamente está recibiendo estudiantes de intercambios forzado, general. De repente, cuando Jomini preguntó con rostro entusiasmado, Eugene abrió mucho los ojos. ¿Dónde escuchó eso? Suiza está más cerca del antiguo Sacro Imperio Romano de lo que piensa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere hacer un intercambio forzado también? Aunque la Academia Militar Francesa se reabrirá pronto. Eugene, calmando su mente momentáneamente excitada, observó a Jomini. De hecho, Jomini tiene un problema registrado históricamente. Es demasiado presumido. Es el tipo de persona que alardea de su talento, lo que causó muchos roces con los generales existentes de Napoleón. Finalmente, tras pelear con Berthier, el jefe de Estado Mayor de Napoleón, se exilió a Rusia. Aunque se dice que durante la campaña rusa no participó por consideración a Francia, seguía siendo una traición. Significa que no era alguien con un alto nivel de lealtad. Pero Jomini, sonriendo, lanzó una petición inesperada. Estoy interesado en otra posición. En lugar de aprender en una academia militar, me gustaría aprender bajo el mando del general. En ese momento, Hippolyte apareció repentinamente al lado de Eugene y agitó la mano. Oh, los puestos de ayudante ya están ocupados. Fuera. La sombra del tirador, General Charles. Encantado de conocerlo. ¿Eh? ¿Me conoces? Y además, ¿qué es ese apodo? Jomini le guiñó un ojo a Hippolyte, que estaba sorprendido, y sonrió. Es un apodo famoso entre los soldados del antiguo Sacro Imperio Romano. Por supuesto, principalmente porque ustedes dos han luchado contra Austria. Indica una investigación minuciosa de información previa. Por supuesto, dado que era un apodo que ni siquiera Eugene conocía bien, esto era aún más cierto. Eugene miró de reojo a Hippolyte y sonrió ligeramente. Has subido de rango, Hippolyte. No es un apodo agradable. Si fuera por mí, preferiría algo como el brazo derecho del conquistador de Oriente. Publica eso en el periódico más tarde. Eugene volvió a mirar fijamente a Jomini. Ha investigado diligentemente sobre mí, Monsieur Jomini. Como dije, quiero trabajar bajo el general. ¿Qué posición desea? No puedo volver al ejército por un tiempo. Con una actitud muy relajada y vivaz, Jomini hizo brillar sus ojos. Jefe de Estado Mayor. Quiero esa posición. Eugene respondió con una expresión ligeramente incómoda. Esa posición es del general Berthier. Supongo que en la unidad donde el cónsul Bonaparte es comandante en jefe. Pero, ¿podrá usted usar a Berthier también? He oído que es muy exigente. ¿Dónde escuchó eso?
Es demasiado detallado, General Laarpe. Laarpe, que había estado escuchando la conversación con interés, sonrió y negó con la cabeza. No le conté nada más. Solo elogié las excelentes habilidades del general Freischütz. Ciertamente, es igual que en la historia original. Un carácter ingenioso, una actitud que muestra su talento, y además una investigación minuciosa. Y a pesar de tener solo 22 años, apenas 2 años más que Eugene, es increíblemente audaz. No en vano Napoleón lo favoreció en la historia original. Eugene pensó profundamente y luego asintió. Primero, probemos sus habilidades. Hay algo que quiere confirmar. En una sala de descanso del Palacio de Schönbrunn, se desplegó un mapa en un lado. Chark. Jomini miró el mapa e inclinó la cabeza. ¿Qué es esto? Es la configuración actual de poder de los diversos países europeos. No incluye información completamente confidencial, pero sí aproximadamente información clasificada. Vi algo de eso cuando trabajaba como asistente del cónsul suizo. G. Presumiendo ligeramente que había ascendido rápidamente a una edad temprana, Jomini se jactó. Por supuesto, esto no significa que Jomini sea una persona arrogante. Más bien, es del tipo imprudente. En la historia original, incluso después de caer en desgracia, Jomini continuó presumiendo a través de numerosas contribuciones. Como resultado, alcanzó la fama como el mejor escritor de guerra de su época. Probablemente era incompatible con el tímido Berthier. Sin embargo, Eugene no tiene ninguna intención de probar la humildad de Jomini. Como lo recomendó el general Laarpe, asumo que tiene habilidades básicas. Pero para ser mi jefe de Estado Mayor, necesita perspicacia estratégica. Permítame preguntar. Señalando el mapa, Eugene lanzó una pregunta simple pero difícil. ¿Puede predecir cómo se desarrollará la lucha por la hegemonía en Europa en el futuro? Cualquiera puede dar una respuesta vaga. Pero la respuesta a esta pregunta es más importante por la lógica que conduce al resultado que por la respuesta en sí. Además, hay un problema con la reputación que Jomini dejó en la historia original. El arte de la guerra. Es decir, está limitado al aspecto militar de la guerra. ¿Podrá ver la guerra con una perspectiva más amplia? Eso es lo que Eugene quiere confirmar ahora. En ese momento, Jomini, mirando fijamente el mapa, repentinamente trazó con su mano sobre él. Zic. Justo cuando Eugene estaba a punto de sobresaltarse, Jomini sonrió y dijo. General Freischütz. Me ha tendido una trampa. ¿Qué quiere decir? Prusia, la Austria cuadripartita, Hungría donde está el archiduque Karl, el Imperio Otomano y Rusia. Estos 5 países son los más importantes. Es correcto. Pero. Revolviendo el mapa lleno de indicaciones sobre despliegues militares, Jomini señaló un lugar. En última instancia, la configuración actual de Europa es una sola. Inglaterra en el mar y Francia en tierra. Eugene inclinó la cabeza. Incluso los políticos que hablan de teorías de escritorio pueden decir esto. Sin embargo, los militares tienden a no hablar de este tema. Porque en el ejército, los principales enemigos han sido Austria y Prusia, y el enemigo potencial futuro es Rusia. Además, Jomini no estaba simplemente adivinando. La guerra se resume en 2 cosas. Establecer objetivos y concentrar las fuerzas principales. Pero es difícil para Francia porque está rodeada de potenciales enemigos por todos lados. Una observación muy penetrante. Sin embargo, hay un objetivo en el que debe concentrarse dejando de lado todo lo demás. Ese es Inglaterra. Jomini, con los ojos brillantes, declaró con confianza. No importa cuánto Francia divida a Austria, derrote a Prusia, e incluso aplaste a Rusia, si no puede vencer a Inglaterra, los países enemigos siempre se levantarán de nuevo. Ese es el patrón que se ha repetido desde la Guerra de los 7 años. El arte de la guerra de Jomini está lleno de numerosos diagramas y aforismos bélicos. En el siglo XXI moderno, podría decirse que es un despliegue de tácticas inútiles. Sin embargo, dentro hay un punto de vista más moderno que incluso la teoría de la guerra de Clausewitz. Elección y concentración. Clausewitz predica constantemente. La aniquilación de la fuerza principal es el objetivo final de las operaciones militares, y esto es una extensión de la política. Pero Jomini dice algo diferente.
Primero se debe definir claramente el objetivo, y la conducción de la guerra debe buscar los medios más eficientes para ese objetivo. Aunque parecen similares, son completamente diferentes. Es algo que solo alguien que sabe que los objetivos y los medios son siempre variables puede decir. Desde la perspectiva actual de Francia, el objetivo es establecer la hegemonía, y el medio es derrotar a Inglaterra. Eugene se acarició la barbilla y sonrió. Suena más como un almirante naval que como un general del ejército. Realmente es así. Solo porque Inglaterra domina el mar, ¿solo tiene armada? ¿Qué quiere decir con eso? En ese momento, Jomini señaló hacia el este, fuera del mapa. La gente se equivoca. Piensan que Inglaterra no tiene ejército. No es así, General Freyschutz. ¿Realmente no lo sabe, o está ignorándolo? Piense en la India. Justo cuando Eugene estaba a punto de abrir los ojos de par en par, Jomini explotó con pasión. Inglaterra libra guerras en la India donde chocan fuerzas de decenas de miles. Ahora están lejos en Asia, pero ¿qué pasaría si ese ejército regresara a Europa? Después de mirar fijamente a Jomini por un momento, Eugene torció la boca. Eso es ir un poco lejos. ¿Perdón? El ejército que Inglaterra opera en la India es principalmente de tropas locales, llamadas sepoys. Por supuesto, hay algunas élites bien entrenadas. Esta vez Jomini quedó desconcertado. Aún joven, tiene poca experiencia práctica. Tiene talento en abundancia, pero no posee toda la información. Sin embargo, cuando todos los militares y políticos europeos solo miraban el continente europeo, el hecho de que pensara en la India es una excelente perspectiva estratégica. Eugenia sintió ampliamente. A pesar de todo, aprueba. Tiene una visión amplia. Trabajemos bien juntos, asesor Jomini. Jomini, que había estado muy tenso, vitoreó y saludó. Gracias. Me esforzaré al máximo. Así fue como Jomini se unió al club de Eugene. Por supuesto, a la piedra incrustada no le gusta la piedra que acaba de rodar dentro. Oye, ¿necesitas otro ayudante además de mí? ¿Eh? ¿De qué hablas? Por supuesto, cuando comandaba una compañía, tú solo eras suficiente. Pero ya soy comandante de división. Además, ¿crees que nos detendremos aquí? Entonces, ¿dónde vas a poner a ese amigo Shis? Hacia Hipólite, que se burlaba, Eugene sonrió y dijo. Voy a crear un estado mayor, Hipólite. Hipólite parpadeó, sin entender lo que quería decir. Había oído algo sobre el estado mayor. Eugene le había hablado de ello cuando enviaron forzosamente a los soldados prusianos a estudiar en Francia. Pero, ¿qué tiene que ver eso con Jomini? En el futuro, el ejército francés crecerá más y luchará más. En campos de batalla más amplios. Oh, ¿en serio? ¿No se suponía que la guerra había terminado? Inglaterra y Rusia siguen ahí. El rey Franz tampoco es un hombre que se rinda. Sobre todo, hay otro oponente. Eugene miró hacia el oeste, exactamente en la dirección opuesta a la que Jomini había mirado antes. El Nuevo Mundo. Hipólite, con cara aún más confundida, inclinó la cabeza. ¿América? No solo ese lugar. Las colonias españolas, las colonias portuguesas, todas son oponentes que debemos tratar. Los movimientos de independencia pueden estallar en cualquier momento. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por eso? Eugene, con cara perpleja sobre cómo explicarlo, movió los ojos y luego sonrió. Así es la hegemonía, Hipólite. Es difícil explicar el hecho de que en la historia original el hegemón final sería Estados Unidos. Porque en esta época, Estados Unidos todavía solo domina la costa este, y su población es de apenas 3 millones. Mientras tanto, Francia, en 1801, presume de una población de 31 millones, siendo una potencia demográfica. En lugar de explicar todo esto, Eugene solo dio la conclusión. Para ganar todas estas guerras, ya sea venciendo en batalla o ganando sin luchar, necesitamos un excelente Estado Mayor. La personalidad de Berthier no es adecuada. Aunque no entendió todo, Hipólite lo entendió a su manera. Realmente habrá mucho trabajo. Bueno, así como es bueno tener muchas manos, supongo que es bueno tener muchas cabezas. En el verano de 1801, nació el Estado Mayor de Eugene que se convertiría en el núcleo del ejército francés. Esto sucedió justo antes de que Eugene regresara a Francia. Capítulo 297.
Entonces, Talleyrand solo se estaba divirtiendo mientras le dejaba todo a Eugene. Celebremos la formación del Rheinbund. Este lugar es Múnich, la capital de Baviera. Frente al gran jardín del Palacio de Verano Nymenburg, de la famosa casa Wittelsbach, los nobles importantes estallaron en vítores. Se ven reunidos los brillantes electores, grandes duques y asesores del antiguo Sacro Imperio Romano. La razón por la que los príncipes imperiales, difíciles de reunir en un solo lugar, se han congregado es simple. Es porque se celebraba la ceremonia de formación del Rheinbund, es decir, la Confederación del Rin. En la historia original, esta alianza se creó en 1806, después de que Napoleón se convirtiera en emperador. Sin embargo, ahora, debido a la rápida disolución del Sacro Imperio Romano, la formación de la alianza también se ha acelerado. Mirando los terrenos, más amplios que el Palacio de Versalles, Hippolyte silbó. Vaya, Talleyrand realmente es una persona competente. ¿Apenas te das cuenta? Si fuera incompetente, ya estaría muerto. Al menos es un maestro en la evasión y la negociación. No sé sobre lo demás, pero convencer a esos señores tan importantes es impresionante. ¿Cómo los convenció? Para ellos solo somos plebeyos sin abolengo. Eugene, arreglándose el uniforme, sonrió levemente. Aunque es resultado de la negociación, la fuerza fundamental es, por supuesto, la disolución del imperio. Los primeros miembros son 12 príncipes, menos que en la Confederación del Rin de la historia original. Pero lo importante es que Francia, que había estado aislada, ahora tiene otro aliado además de España y las repúblicas satélite. Aunque no será de gran ayuda militarmente, diplomáticamente se ha creado un aliado. Especialmente en esta era, el siglo XIX, cuando Europa se está convirtiendo en el centro del mundo. Aunque desde la perspectiva moderna de la historia original son solo parte de Alemania, todos son países avanzados que presumirían de su civilización desarrollada en cualquier parte del mundo. Es por eso que no se puede subestimar como una simple alianza de pequeños estados. En ese momento, Talleyrand, que estaba conversando en privado con los duques de cada estado principesco, se acercó cojeando. Ah, aquí está. Consejero principal Eugene, salúdelo. Es Su Alteza el Duque de Sajonia. Entonces, con su permiso, me retiro un momento. Hoy Talleyrand parece más ocupado que nunca desde que Eugene lo conoce. Parece que le ha dejado a Eugene los problemas difíciles como Austria mientras él se dedica a estos asuntos. Desde una perspectiva diplomática, es realmente un logro artístico que crea algo de la nada. En ese momento, el hombre de impresión firme que Talleyrand había presentado habló. Soy Friedrich August von Wettin. Proviene de una familia de marqueses franceses. Mi abuelo era marqués. Si tengo que hablar de títulos, yo sería un barón. Aunque, por supuesto, son títulos abolidos. La sangre noble no desaparece porque un Estado la abola. Incluso si ocurre lo que ustedes llaman revolución, el honor de caballero continúa. De repente, el duque Federico de Sajonia torció la boca. Sin embargo, ahora que el imperio se ha disuelto, mi título de elector ciertamente ha perdido sentido. Aunque parece un noble arrogante a primera vista, este hombre tiene un aspecto diferente a su apariencia. En la historia original, después de la campaña de Rusia, fue uno de los pocos monarcas que no abandonó a Napoleón. Como resultado, perdió la mayor parte de su territorio y cayó en desgracia. Pero, por otro lado, significa que es un hombre de lealtad. Observando al elector de Sajonia, que había sido persuadido por Talleyrand, un hombre sin rastro de lealtad, Eugene sonrió de manera peculiar. Pronto debería obtener un título real. El elector de Sajonia, Federico, frunció el ceño con expresión típicamente alemana. Su ministro de Asuntos Exteriores también dijo algo así. Pero, ¿cómo es posible? ¿Acaso su país sin rey va a nombrar reyes? Desde la época medieval, el título real proviene de dos autoridades. Una es el reconocimiento del emperador, y la otra es el reconocimiento del papa. ¿El papa? Somos protestantes. Sajonia ha sido la vanguardia protestante desde los tiempos de Martín Lutero. Sin embargo, Eugene no hablaba por error. Con un tono muy sutil, Eugene respondió en voz baja. Entonces necesitará un emperador, Su Alteza el Duque. Actualmente en Europa, aparte del Imperio ruso, no hay nadie que pueda llamarse emperador.
Además, Rusia es un país que los europeos occidentales sutilmente desprecian como bárbaro. Por supuesto, no sugiere que sea nombrado por el zar. Y aunque Friedrich August es una persona anticuada, no es tonto. Federico, recordando lo que Eugene había dicho, extendió la mano con una actitud significativa. Una conversación interesante. Parece que no es algo para discutir en profundidad aquí. ¿Cuándo vendrá a Sajonia? Iré a visitarlo en algún momento. Estaré esperando. Mientras Eugene observaba al duque de Sajonia alejarse, escuchó la voz de otro duque. Para mí es suficiente con la autoridad del Papa, comandante Eugene Freischutz. Eugene respiró hondo por un momento, se giró e hizo una reverencia respetuosa. Su Alteza el Gran Duque, ha pasado tiempo. El destructor del imperio ahora habla de emperadores. Es algo gracioso. ¿No es por eso que se unió a la alianza, porque lo anticipó? El dueño de este palacio de verano, el Gran Duque Maximiliano de Baviera, respondió con rostro inexpresivo. Yo solo quería proteger a mi hija. No quiero pensar que sea un hombre tan depravado como para codiciar a una niña. Un general como usted, que conoce el honor. Eugene no se inmutó cuando Maximiliano reaccionó cínicamente sobre el emperador. De todos modos, es improbable que los grandes nobles filtren información a civiles descuidadamente. Además, el momento de introducir la monarquía en Francia no está muy lejos. Sin embargo, cuando se mencionó a su hija, la primera esposa en la historia original, Eugene exclamó sorprendido. Un momento, absolutamente no, Su Alteza el Gran Duque. Eso fue una broma. Para empezar, ni siquiera sabía la edad de su hija. Incluso si es así, sigue siendo sospechoso que aún no se haya casado. He oído que también hubo propuestas de matrimonio con una princesa del Imperio ruso. ¿Acaso está buscando un matrimonio con otra casa real? No, en el ejército francés no es tan extraño estar soltero a mi edad. Por supuesto, la verdad es que Eugene conocía la edad de Amalia cuando lo mencionó. Lo dijo en el campo de batalla, medio en broma, pero parece que eso fue una herida para el Gran Duque de Baviera. Sin embargo, el Gran Duque de Baviera repentinamente sonrió y respondió. Bueno, veamos cómo será dentro de 5 años. Eugene solo parpadeó. De alguna manera, un presentimiento ominoso lo invade, pero prefiere ignorarlo. Entonces, el ayudante Hipólite, que se acercó al lado de Eugene, silbó. Vaya, realmente popular. Un hombre con encanto. Asesino de chicas. Cállate, Hipólite. ¿No estás tú conquistando a las esposas de los príncipes ahora mismo? ¡Ay! ¿Aprendiste a leer la mente? El cazador de damas, Hipólite, se rió mientras miraba el gran jardín lleno de objetivos potenciales. ¿Debería apuntar hoy a una dama de la casa de Baviera, conocida por sus bellezas? ¡Ay, no me pegues! Junio de 1801, la ceremonia de formación de la Confederación del Rin sigue pacífica. Para una recepción verdaderamente memorable en Francia, hay un enviado especial que ha venido desde París para las felicitaciones. Ah, Mademoiselle Marie. Hace medio año. En lugar de Napoleón y Josefina, que no pueden abandonar París libremente, ha venido su hija adoptiva, Hortense. En el jardín del Palacio de Nymphenburg, Marie caminó alegremente entre las velas. Marie también es miembro de la delegación de enviados especiales, por lo que asiste oficialmente. Marie, vestida con un vestido de rose verdín, sonrió y tomó las manos de Hortense. Hortense también ha crecido mucho. G. Ya soy adulta. Ya tengo 18 años. La primera vez que te vi en el palacio eras tan pequeña, ¿cuándo creciste tanto? Hortense guiñó un ojo. En otras palabras, Mademoiselle Marie también ha alcanzado la edad. Este año ya casi termina, ¿el próximo año superarás a Pauline? Viendo a Hortense burlarse de ella como solterona según los estándares del siglo XIX, Marie sonrió incómodamente. Bueno, hay una promesa esta vez. Además, no es algo que yo pueda decidir. Entonces Hortense, ajustándose el vestido con el escote bajo, asintió. Entonces hazlo de una vez. ¿Qué? Ten un hijo primero. ¿Qué va a hacer? ¿Acaso convertiría a una ex princesa en madre soltera? En ese momento, el rostro de Marie se puso rojo brillante. No es posible. La iglesia dice que la castidad prematrimonial es uno de los mandamientos de Dios.
¿Qué es eso de la Iglesia en la era de la Revolución? La mayoría de los ministros actuales son ateos o deístas. Cambaceres, dicen que lo hace con hombres. ¿Qué? ¿Te refieres a lo que estoy pensando? Sin mostrar vergüenza alguna, Hortense se rió entre dientes. Eso dicen. ¿Qué tiene de malo tener un hijo primero en esta época de libertad? Marie debería hacerlo también. Parece que Hortense se ha visto influenciada por pasar tiempo con Laure. Pensando que si Eugene lo supiera, impondría un toque de queda, Marie volvió a sonrojarse. La verdad es que Marie solo ha llegado a besarse con Eugene. Aunque incluso eso sería un gran problema según los estándares de la antigua Casa Real. No, es que no es algo que pueda hacer sola. Ahora que lo pienso, es extraño. Mi hermano ya tiene 20 años, pero aún no te ha tocado. ¿Acaso con Pauline en Egipto primero? Hortense. No digas esas cosas a la ligera. Eugene me juró que no lo hizo. Marie negó con la cabeza con firmeza, pero Hortense solo bufó. ¿Cómo puedes creer las palabras de un hombre? ¡Qué ingenua! Por supuesto, Marie tiene una razón para creerle. Porque fue una confesión obtenida con una pistola apuntándole. Pero no es algo que pueda contarle a su futura cuñada. Así que, de todos modos, le pregunté usando un método severo. En ese momento. ¿Qué método? También tengo curiosidad. Marie, sorprendida, se dio la vuelta y se sorprendió aún más. Porque una niña muy hermosa, como una princesa, estaba sonriendo. En el salón de banquetes, donde muchas damas y princesas van y vienen, hay una niña que atrae la atención de todos. He oído que es una princesa de Francia. Yo soy Augusta Amalia, hija del Gran Duque de Baviera. Este banquete al aire libre es claramente un lugar para celebrar la formación de una alianza política. Sin embargo, aunque la alianza ya formada pertenece a los hombres, el escenario social de la fiesta es de las mujeres. Si las decisiones oficiales se toman en las conferencias, el intercambio de información no oficial ocurre en las fiestas. Por eso las damas se cubren la boca con abanicos o sostienen copas para ocultar sus expresiones mientras observan este lugar. La noble de la corte bávara y la ex princesa de la casa Borbón se han encontrado. Eso por sí solo es suficientemente notable, pero además hay un hombre involucrado entre ellas. Ya circula un rumor en los círculos sociales de los príncipes del Rin. Marie, que aún no ha escuchado este rumor, respondió sonriendo. Ahora solo soy una plebeya. Puede hablarme de manera informal. Entonces debería ser más formal. Porque soy más joven. No es necesario que sea tan cortés. Augusta Amalia, hablando en francés claro, miró a Marie y dijo. Mi padre dijo que quizás me envíe a Francia para un matrimonio. Marie comprendió instantáneamente la implicación de estas palabras. En cuanto a la dinámica internacional o la situación diplomática, Marie no sabe mucho. Pero en asuntos de matrimonios políticos, Marie fue duramente entrenada en Versalles desde su infancia. Eugene, un niño que nunca fue mencionado como candidato para matrimonio en aquella época, ahora es uno de los mejores prospectos. Hasta el punto de que una niña de apenas 13 años es considerada como posible novia. Si me caso con quien sea, quiero que sepa que será independiente de mi voluntad. Entiendo lo que quiere decir. Entonces, ¿podría ser mi amiga cuando nos encontremos en París? Hacia la niña que la miraba con expresión nerviosa, Marie sonrió dulcemente y dijo. Podría serlo si no se convierte en la esposa de Eugene. Si fuera al contrario, ni Marie sabe hacia dónde apuntaría la pistola dentro de su pequeño bolso. En ese momento estallaron los fuegos artificiales. Eran fuegos artificiales para celebrar la fiesta. ¡Pum! Al mismo tiempo, los príncipes, las damas y la delegación francesa, incluido Eugene, comenzaron a aplaudir. Clap, clap, clap. Junio de 1801, el día en que se formó la primera confederación del Rin. También fue el momento en que Marie y Amalia se encontraron por primera vez. Esto sucedió una semana antes de que Eugene regresara a París. Capítulo 298. Como toda república, el poder de la Francia revolucionaria se organiza mediante elecciones. Incluso ahora, cuando Napoleón se ha convertido en el líder. Por eso, hasta ahora, Napoleón ha impulsado políticas para ganarse el favor del pueblo desde que se convirtió en cónsul. Por ejemplo, el Tratado de Paz de Amiens.
Pero la paz no es tan popular como se pensaba. A pesar de haber logrado un acuerdo de paz, la mayoría está en duda. Eso no tiene sentido. El despacho consular del Palacio de las Tullerías se llenó con los gritos de Napoleón. Sin duda, por el informe de resultados que Napoleón tenía en sus manos. Mayoría incierta. Son 3 informes sobre las elecciones del Consejo de los 500 que se aproximan en un mes. Uno del Ministerio del Interior, otro de la Secretaría, y el último de la Oficina de Policía a cargo de Fouché. El hecho de que todos hayan presentado el mismo informe significa que, aún ahora, el Club Bonaparte no ha logrado una mayoría abrumadora. ¿Cuál es la razón? El ministro del Interior, Lucien, se encogió de hombros. Después de todo, parece que es por los impuestos. ¿Se puede administrar un país sin impuestos? Además, hemos implementado un sistema de reducción fiscal según los ingresos. Al contrario, con la reanudación de las exportaciones de trigo deberían estar ganando bien. Por eso mismo los precios están volviendo a subir, señor cónsul. Lucien informó con un tono muy frío. Sobre todo, los comerciantes están aprovechando esta oportunidad para acaparar trigo, telas de algodón y productos importados ingleses. Por supuesto, se excusan en los altos aranceles. En realidad, la verdadera razón por la que la paz es popular no es porque la vida sea valiosa. Para aquellos que no van al campo de batalla, lo importante es la economía. Por muy restaurada que esté la paz, si la situación económica no es buena, el índice de aprobación no subirá. Además, los aranceles se elevaron para bloquear la onda expansiva que llegaría con la repentina reanudación del comercio, y estos aranceles se han convertido en un factor para el aumento de precios. Esos tipos deberían estar ganando bastante bien de nuevo con el comercio. El Mediterráneo también está en paz. Los beneficios del comercio están lejos, pero los impuestos son inmediatos. Habrá que intervenir en el mercado. Envía tropas a los almacenes de los grandes comerciantes. Napoleón presentó una solución simple para el problema del acaparamiento. Abriremos los almacenes por la fuerza. Por supuesto, no estoy diciendo que saqueen la mercancía. Solo ordenamos que la vendan en el mercado. En la historia original, esto habría sido suficiente para que la alta burguesía derrocara el régimen. Sin embargo, ahora todavía estamos en una época en que el capitalismo está naciendo, y el régimen de Napoleón tenía una fuerte atmósfera de gobierno militar. Por supuesto, Lucien, que era un representante civil, exclamó con asombro. Eso hará que los comerciantes se vuelvan contra nosotros, señor. Oye, ministro del Interior. ¿Sabes cuál es el verdadero problema ahora? No es la economía. Son las elecciones. Y el derecho al voto es de una persona, un voto. Entonces, ¿hay más ciudadanos comunes y campesinos, o hay más comerciantes? Aún así, incluso Robespierre fracasó cuando intentó intervenir imprudentemente en el mercado. Napoleón estaba a punto de presionar a su hermano y ministro del Interior, Lucien, con el ceño fruncido. Está bien, señor cónsul. Napoleón se volvió hacia Lebrun, que de repente entró corriendo al despacho del cónsul, y preguntó. ¿Qué pasa, ministro de Finanzas Lebrun? Podemos ahorrar dinero. En la región de Flandes. Y en las tropas estacionadas en Austria. ¿Qué quieres decir? Lebrun agitó las manos llenas de tinta, con papeles cubiertos de fórmulas y una pluma, exclamando. El jefe de gabinete Eugene Pleysuch ha concluido las negociaciones de partición de Austria. Ahora, si calculamos la indemnización que entrará este año, tendremos superávit fiscal. Curiosamente, fue el ministro de Finanzas, Lebrun, quien primero obtuvo las noticias diplomáticas. Por supuesto, esto se debe a que el ministro de Asuntos Exteriores, el jefe de gabinete y el subjefe de gabinete están todos en Austria. Sin embargo, también se debe a que, según la tradición francesa, el ministro de Finanzas es el funcionario de mayor rango entre los ministros. Cuando Napoleón estaba a punto de abrir mucho los ojos ante tan agradable noticia, el ministro del Interior, Lucien, resopló. No será bueno para el índice de aprobación, señor cónsul. ¿Qué disparates dices? ¿La Francia revolucionaria creando un gran duque? ¿Lo aceptará el pueblo? Ciertamente, las palabras de Lucien tienen sentido. No es simplemente una crítica a Napoleón como ex jacobino. Esta es Francia, que mató a su rey y creó un nuevo país. Y ahora el cónsul ha convertido a su propio hermano en gran duque.
¿Cómo percibirá el pueblo esta situación? Lucien aún no ha informado que las críticas de los revolucionarios más duros ya están circulando en panfletos. Sin embargo, Napoleón se burló a su vez. No digas tonterías, Lucien. ¿Crees que estas negociaciones matrimoniales se llevaron a cabo solo por una indemnización? Lo verdadero es el territorio de Flandes. La indemnización, el Gran Duque y la ruina de Austria son todos logros de la negociación. Pero lo que Napoleón realmente buscaba era otra cosa. Gloria. Los franceses se entusiasman precisamente con esta palabra. Napoleón exclamó con confianza. Que Talleyrand d'Aubrion e informen tan pronto como regresen. Debo emitir una proclamación nacional de inmediato. Que Flandes finalmente se ha convertido en territorio francés. Al pueblo siempre le gusta la gloria. Esta es la verdadera razón por la que Napoleón promovió el matrimonio de Louis a pesar del riesgo. Junio de 1801, Eugene finalmente regresó a París. Me presento a informar. Eugene Bonaparte, enviado especial a Rusia. He vuelto después de cumplir las órdenes del señor cónsul. Napoleón corrió a abrazar a Eugene, que estaba haciendo un saludo militar. Bien hecho, Eugene. Sin embargo, lo que realmente se llevará a cabo es otra cosa. No importa. De todos modos, ya sea la India o Alaska, no podemos impulsarlo de inmediato. Napoleón, que ya había recibido el informe preliminar, agitó la mano y agarró el hombro de Eugene. Lo urgente ahora son las elecciones parlamentarias. ¿Has oído? Los monárquicos están ganando fuerza alarmantemente. En momentos como este, necesitamos un gran acontecimiento. Eugene contuvo una sonrisa amarga. Parece que la expedición a Alaska tendrá que posponerse hasta que estén listos. Casi podía oír a Pavel decepcionado. Pero para todo gobernante, ¿no es lo más importante preservar el poder que actualmente tiene? Además, la base de Napoleón aún no es tan sólida. ¿Te refieres a algo como un evento de anexión de Flandes? Exactamente. Podríamos anexar también Lombardía o Venecia, pero esos lugares ya son territorio francés en la mente de todos. Austria ha acordado renunciar. Y de hecho, la Legión de Flandes ya está estacionada allí. Napoleón asintió y dijo. Bien. Entonces, te daré una misión especial. Eugene se sobresaltó. Señor cónsul, hay muchos asuntos pendientes que atender. ¿No son todos ellos cosas que solo se pueden impulsar después de las elecciones? Las elecciones son en exactamente un mes. Hasta entonces no podemos hacer nada. Las elecciones pueden manejarse adecuadamente. De todos modos, ahora es la era del señor cónsul. Solo con los logros que Eugene ha traído, debería ser suficiente para alcanzar la mayoría. Eugene ha completado la cuádruple partición de Austria, el antiguo enemigo de Francia. Además, ha confirmado a Flandes, la Bélgica moderna en la historia original, como territorio francés. Se abrirá una ruta comercial con Rusia que beneficiará a muchos burgueses. Especialmente cuando el trigo ruso entre en Francia, es evidente que el precio de los cereales caerá significativamente. ¿Pero eso no es suficiente? Napoleón dijo que no lo era. Eugene, una simple mayoría no es suficiente. Este parlamento debe estar completamente bajo mi control para poder crear lo siguiente. Eugene contuvo la respiración ante las significativas palabras de Napoleón. Louis Bonaparte se había convertido en Gran Duque de Bohemia. Con esto, se creó una existencia excepcional en la República Francesa. Entonces, ¿no podría haber una excepción también en Francia, es decir, el renacimiento de un monarca? Por supuesto, no es algo que pueda llevarse a cabo fácilmente. La opinión pública debe formarse, el apoyo a Napoleón debe ser firme y, sobre todo, se necesita un momento decisivo. Sin embargo, para impulsar las cosas cuando llegue el momento, el Parlamento debe estar lleno de partidarios abrumadoramente napoleónicos. Entiendo lo que quiere decir. Entonces, te daré una misión especial. Crea un evento que conmemore la ceremonia de anexión de Flandes hasta justo antes de las elecciones, dentro de un mes. ¿Qué? Napoleón sonrió ampliamente y palmeó el hombro de Eugene, que había abierto mucho los ojos. Cualquier evento que pueda captar la atención del pueblo estará bien. Debemos maximizar el efecto de la anexión de Flandes. Solo así podremos ganar las elecciones. Eugene se sorprendió ante una misión tan inesperada.
De hecho, debido al repentino impulso del matrimonio estratégico de Napoleón, ha dedicado más de medio año a la diplomacia. Actualmente, no son pocos los asuntos del cartel que esperan la aprobación de Eugene. Sin embargo, pedirle que prepare un evento para captar la atención del pueblo nada más regresar, no podía evitar sentirse desconcertado. Aún así, Eugene sabe lo peligroso que es rechazar a Napoleón. Entendido. De alguna manera, lo intentaré. Sin haber podido idear un plan todavía. Por supuesto, hay cientos de formas de aumentar el índice de aprobación. Sería más fácil anunciar una conquista de Alaska. ¿Qué es esto apenas regreso? Hippolyte, en la oficina del Banco de París de Eugene Cartel Beauharnais, menciona una de ellas. Aunque es una medida extremadamente a corto plazo, si se proclama la nueva Francia, el índice de aprobación se maximizará. A cambio, Francia tendría que entrar nuevamente en guerra con Inglaterra. Como no hay ninguna preparación, es muy probable que Francia sea burlada por Inglaterra y enfrente una ruina económica. Eugene se encogió de hombros y respondió. No hay opción. El poder no permite el vacío, y la política no permite el descanso. Parece peor que la guerra. Entonces, ¿qué evento anunciarás? Quizás esta vez es el compromiso de Praisuchu. Si lo hiciera, probablemente moriría yo o moriría mi prometida. Cualquiera de los dos. Además, ha ido hasta Rusia para evitar un matrimonio político. Por ahora, Eugene no quería escuchar ni una palabra sobre matrimonio. Pero una persona que había estado vacilando a un lado, sosteniendo un montón de documentos para aprobar, habló. Patrón. Entonces, ¿posponemos lo que ordenó? ¿Qué orden? Ya lo olvidó. Ordenó y concretamos un trato de 1.000.000 de francos. Antoine Dumas, gerente general del cartel de Eugene, informó. El señor Brunel llega de Londres esta semana. Fue entonces cuando Eugene recordó lo que había ordenado a Dumas antes de partir de París hace medio año. Marquis Ambart Brunel, el mejor ingeniero que Francia podría adquirir a principios del siglo XIX. Recuerda haber dado instrucciones de reclutarlo por cualquier medio necesario. Parece que Dumas ha organizado el reclutamiento coincidiendo deliberadamente con la fecha de regreso de Eugene. Hippolyte también pareció recordarlo y ladeó la cabeza. Ah, ese técnico. Estamos muy ocupados ahora, ¿no podemos dejárselo a Dupont? De todos modos, planeábamos que colaboraran. Espera, ¿Brunel viene? ¿Por qué? ¿Acaso este Brunel puede organizar un evento que cambie las elecciones? Eugene se sumió en profunda reflexión y luego sus ojos brillaron. No, pero creo que podríamos prepararlo y lanzarlo. El regreso de un técnico exiliado. Los logros diplomáticos con Austria que Eugene concretó y trajo consigo. La paz de Amiens que Napoleón creó. Hay un evento que puede unir todo esto. La Legión de Honor. Precisamente la condecoración que sería famosa en la posteridad. Capítulo 299. En esta época, Europa es verdaderamente un continente internacional. Hasta el punto de que yo, nacido en París, me convertí en ingeniero jefe de Nueva York. Ahora eres el mejor técnico de Londres, ¿no? Así es, Sofía. Pero hay demasiadas personas llamándome. Mark Brunel se rió a carcajadas mientras miraba a su esposa, Sofía Kingdom Brunel. Incluso me están llamando hasta París. Sería extraño que un francés sintiera nostalgia por regresar a Francia. Pero Brunel tiene sus razones. Porque en 1792, cuando la revolución apenas comenzaba, tuvo que huir a Nueva York para escapar de Robespierre. El motivo fue que había dicho esto sobre el terror de Robespierre. Estoy seguro de que Robespierre también morirá. Sin duda. Es una suerte que haya escapado sin morir. Afortunadamente, gracias al ambiente favorable hacia los franceses en Estados Unidos y a su talento, llegó a ser ingeniero jefe de Nueva York. Tuvo éxito en diversos trabajos, desde arsenales y astilleros hasta túneles. La razón por la que Brunel, que estaba prosperando tanto en el Nuevo Mundo, vino a Inglaterra es algo peculiar. Fue para ver a su esposa, Sofía. Hay una historia algo complicada detrás de esto. Sofía y Mark se conocieron en Francia antes de la Revolución. Sofía era una institutriz que enseñaba inglés, que estaba de moda en los círculos académicos franceses de la época, y Mark era un ingeniero ardiente de conocimiento.
Se enamoraron mientras estudiaban inglés, pero la revolución los separó. Mark huyó a Estados Unidos, y Sofía fue arrestada acusada de ser espía extranjera, pero apenas sobrevivió. Después, intercambiaron cartas y finalmente se casaron en Londres. Brunel, un aventurero romántico impropio de un ingeniero, estaba a punto de bajar del carruaje y mirar la calle cuando... Oh, ¿es usted Monsieur Brunel? Encantado de conocerlo. Soy Jacob Elley, quien se comunicó con usted por carta. Brunel sonrió mientras tomaba la mano de Sofía, que se sobresaltó. Ninguno de los dos tiene buenos recuerdos de la Francia revolucionaria. A nivel personal, es un viaje de regreso arriesgando sus vidas. Naturalmente, había gente detrás que coordinó todo este proceso. Brunel saludó al subdirector de la Sûreté, Elley. He oído hablar de usted. Un funcionario, ¿verdad? Ja, ja. Solo tengo un pequeño título. ¿Nuestro cartero lo atendió bien? ¿Eh? ¿Ese tipo era cartero? Vino hasta aquí con nosotros, pero sus movimientos no parecían ordinarios. Elley se rió a carcajadas y saludó con la mano hacia el asiento del cochero. Ah, ese es su apodo. Oh, Monsieur Gane. Tú también has venido. Armand Gane, antiguo paje real, cartero del Banco de Milán, ahora agente de rango mayor de la Sûreté, saltó del carruaje. Así que todo había seguido este orden. Eugene dio las instrucciones, la Roche-Jacqueline las transmitió, Elley las planificó y Armand las ejecutó. Para Eugene, quien tiene la autoridad, es un asunto simple. Pero para los ejecutores, o para el técnico que decidió reemigrar, fue difícil. Armand, un agente que viajó al extranjero con una bonificación, rechinó los dientes y respondió a su superior. La próxima vez, déjeme encargarme solo del transporte terrestre. No puedo soportar los barcos. Vaya, ¿te sientes mal por el simple canal de Dover? Yo crucé el Atlántico en el pasado. Parece que es resistente al mareo, TSK. En ese momento, el hombre que hasta hace poco era neoyorquino, Brunel, se animó. Dice que cruzó el Atlántico. ¿Hasta dónde fue? En realidad, Brunel no es solo un técnico. Es un hombre que comenzó su carrera en la Marina cuando era joven. De hecho, incluso pasó un tiempo en Martinica. Elley, que ya había confirmado ese hecho en su expediente, respondió sonriendo. A Martinica. Dice que fue hasta Nueva York. Ja, ja, ja. De alguna manera, así fue. Los tiempos eran sospechosos. ¿Robespierre realmente ya no está? Su hermano sigue siendo un político importante. Por supuesto, no es alguien que corte cabezas indiscriminadamente como él. Brunel frunció ligeramente el ceño y recordó lo acordado. Confiaré en que el asociado del gobernante supremo ha garantizado mi seguridad. Ella asintió y dejó pasar primero a Brunel. Auguste Robespierre todavía es uno de los principales políticos del Club Bonaparte. Sin embargo, ya que Eugene ha garantizado su seguridad, la de Brunel estará ciertamente asegurada. Sin embargo, la razón por la que regresó a Francia superando todas estas amenazas no es por patriotismo. De repente, Armand se acercó a ella y preguntó. ¿Cuánto se le prometió? 500.000 francos de una sola vez, 10.000 francos mensuales. Dios mío, trabajando arriesgando mi vida no llego ni a una décima parte a esa cantidad. Es un talento que vale tanto. De repente, ella miró a Brunel, que caminaba a grandes zancadas delante de ellos, y sonrió. ¿Cuándo has visto a nuestro patrón hacer un negocio que pierda dinero? En ese momento, Brunel corrió hacia París de un salto y rugió. París. He vuelto. Septiembre de 1801, Brunel, el padre del mejor ingeniero nacido en Francia, llegó a París. La sociedad DuPont instalada en Saint-Denis, en los suburbios del norte de París, está ruidosa también hoy. Chic, boom. Viendo la explosión desde lejos, Brunel preguntó con cara de asombro. ¿Qué es esto? DuPont se rió a carcajadas y respondió. Como puede ver, es pólvora sin humo, Monsieur Brunel. Dios mío, ¿cómo es posible? No soy experto en química, pero sé que es difícil hacer tales compuestos sintéticos. De hecho, eso ni siquiera es el problema. Lo verdadero es esto. En realidad, es un prototipo de pólvora sin humo temprana, nitrocelulosa. Solo con eso ya es un invento sorprendente que podría cambiar claramente al menos el aspecto de la guerra.
Pero DuPont afirmó que hay algo aún más impresionante. Guiándolo a un lado de la fábrica, DuPont dijo con orgullo. Recientemente, un libro llamado Ensayo sobre el principio de la población está de moda en Inglaterra, ¿verdad? Dicen que el autor publicó anónimamente, así que no se sabe quién es. Ah, lo he visto. La población crece geométricamente y los alimentos aritméticamente, ¿cómo era? ¿Que todos morirán de hambre? Un fertilizante que refutará esas palabras. DuPont señaló un montón de polvo grisáceo y sus ojos brillaron. Fertilizante de superfosfato de cal. El primer fertilizante artificial del mundo. Por supuesto, aún no se ha creado el fertilizante artificial que se producirá después del nacimiento del método de fijación de nitrógeno. Lo que DuPont está mostrando ahora es la etapa anterior, un fertilizante que utiliza minerales de fosfato. A diferencia del fertilizante artificial hecho mediante la tecnología de fijación de nitrógeno, este debe usar sustancias naturales, por lo que la producción en masa es un poco difícil. Sin embargo, lo importante de este fertilizante es que no está hecho de excrementos y es altamente eficiente. Sobre todo, el famoso ensayo sobre el principio de la población de Malthus se publicó en 1798. En ese momento, todavía era una publicación anónima, pero la sociedad intelectual inglesa estaba conmocionada por la onda expansiva del ensayo. Desde entonces comenzó a predominar la idea de que los pobres no deberían ser ayudados sino dejados a su suerte. La invención de fertilizantes artificiales destruye precisamente esta afirmación. No importa cuánto crezca la población, lo que importa es que la producción de alimentos aumente mucho más. Es el ejemplo más claro de cómo la revolución tecnológica puede resolver el problema de la escasez de recursos. Sosteniendo el polvo que liderará la era de la revolución científica del siglo XIX, DuPont exclamó. Este polvo salvará al mundo. Se lo muestro especialmente, Monsieur Brunel. Por supuesto, el ingeniero Brunel, que no entendía nada de lo que decía DuPont, solo se encogió de hombros. No sabía que también tenía que hacer investigación agrícola. Por supuesto, no es lo que usted hará, Brunel. Lo que usted hará es lo que hizo en Londres. Lo único que hice en Londres fue fabricar poleas para barcos. DuPont, emocionado, agarró el hombro de Brunel y asintió. Exactamente eso. La máquina herramienta creada por Henry Maudslay y la máquina de fabricación automática de poleas hecha junto con Joseph Bramah, el inventor del inodoro con cisterna. Son los técnicos que se convertirán en sinónimo de máquina herramienta en el futuro. Sin embargo, ahora son solo fabricantes de taller desconocidos. Brunel se sorprendió al ver a DuPont mencionar a sus colegas con quienes trabajó en Londres hasta hace poco. ¿Ha enviado espías? ¿Cómo sabe todo eso? Es información que se puede obtener fácilmente trabajando como empresario. Nosotros también necesitamos esa tecnología. No es una tecnología tan especial. Esperen, no me digan. En ese momento, Brunel frunció el ceño. ¿Aquí todavía fabrican todo manualmente? ¿Me fui de Francia hace 10 años? La conversación entre Brunel y DuPont muestra la brecha entre Inglaterra y Francia. A principios del siglo XIX, Inglaterra ya lleva 30 años en la revolución industrial. En parte debido a su menor población comparada con Francia, es muy activa en la introducción de máquinas de vapor y la fabricación de máquinas herramienta. Aunque no se puede comparar con la cinta transportadora de la era moderna original o los sistemas automatizados contemporáneos, la mecanización es claramente más eficiente que la artesanía manual. Pero en Francia, la mayoría de la gente aún no ha visto ni siquiera el vapor de una máquina de vapor. Incluso DuPont, que es ingeniero, está en esa situación. DuPont asintió y habló rápidamente. Así es. Mecanización. Automatización. Producción en masa. También he oído que Inglaterra, liderada por Londres, está experimentando una revolución industrial. Es hora de que Francia también enfrente una nueva revolución. Brunel, que miraba la sorprendente fábrica con cara de lástima, chasqueó la lengua. Así que por eso nuestro nuevo dueño me reclutó pagando una enorme cantidad de dinero. Yo también contribuí. Soy socio, a mi manera. ¿Es usted accionista de esta fábrica? Por cierto, ¿nuestro dueño no aparece? ¿Después de gastar ese dinero? En ese momento, un artesano que estaba fabricando objetos en un rincón de la fábrica apareció. Ese dinero no es nada para nuestro patrón. Aunque dijo que nos veríamos hoy.
A todos. Brunel, mirando al artesano que sostenía una sierra, probablemente porque cerraba a mano y no con máquina, preguntó. ¿Quién es usted? Samuel Pauley. Puedes llamarme Pauli. Así me llaman en francés, el idioma de mi tierra natal. Mejor Pauley. Por cierto, ¿qué tienes en la mano? El maestro armero Pauley sonrió y levantó el objeto que tenía en la otra mano. El arma y munición más moderna que cambiará la guerra. Tú tendrás que producirla en masa. Pauley cargó rápidamente el rifle de retrocarga estilo Beauharnais que hasta ahora se fabricaba a mano. Clic. Ahora será fabricado por máquinas herramienta. Tres grandes figuras de ciencia e ingeniería entraron en la mansión del Banco Beauharnais de París. Han venido los tres. Esto prácticamente completa el sector industrial de Eugene Cartel. Cuando el anfitrión, Eugene, los recibió con estas palabras, Dupont, el más veterano, preguntó primero. ¿Cómo es eso, patrón? Investigación, desarrollo, producción. No es así. Parece que todo está mezclado. Hablando de investigación, ¿cuándo traerá de vuelta a nuestro maestro Lavoisier? Últimamente recibo tantas cartas que me duelen los ojos. Actualmente, Lavoisier, el maestro de Dupont, está en Egipto. Eugene lo llevó para establecer una fábrica allí, de hecho, lo dejó allí. Como su trabajo principal era administrador fiscal, parece que también está realizando trabajos administrativos en Egipto. Sin embargo, era natural que echara de menos París más que el caluroso y austero Egipto. Lavoisier debe quedarse un poco más. Creo que ni siquiera han pasado 5 años. El tiempo pasa rápido, patrón. Si la situación cambia, lo haremos volver. Dupont, usted conoce el ambiente, ¿verdad? Dupont rodó los ojos y asintió. El problema no es Lavoisier. El verdadero problema es el comandante de las tropas estacionadas en Egipto, Oche. Y Eugene está promoviendo algo a través de Napoleón que va en contra de la revolución. Es un tema que resulta sensible para Dupont, que tiene orígenes nobles. Entiendo. Pero, ¿cuál es el motivo por el que nos llamó? Eugene asintió y se volvió hacia Pauley. Vamos a hacer un espectáculo. El espectáculo principal será el unicornio ruso modificado con retrocarga. No está modificado todavía. Tendrás que modificarlo ahora, Pauley. Ustedes serán presentados como los mejores técnicos, químicos y armeros que han planificado y desarrollado ese espectáculo. Brunel, que había estado mirando alrededor, intervino discretamente. Tengo que justificar mi paga. Pero, ¿dónde y qué espectáculo? Eugene sonrió ligeramente y, con una actitud muy natural, hizo un comentario extraordinario. El escenario es Flandes, el nombre del espectáculo es la ceremonia de entrega de la Legión de Honor. Una condecoración. El legado de Napoleón que permanecerá hasta la era moderna. El mayor honor de Francia, la Legión de Honor. En la historia original, una condecoración otorgada en Boulogne donde se reunió el gran ejército. Ahora ha llegado el momento de que ese honor detone Flandes. Capítulo 300. Las condecoraciones son parte de una antigua cultura militar que se remonta a la época romana. Sin embargo, después de que se abolió la monarquía, la Francia revolucionaria no tiene estas condecoraciones. Este lugar es Bruselas, la capital de la Bélgica moderna en la historia original. Pero ahora es 1801, una época en la que ni siquiera existen los nombres de Bélgica o Países Bajos. Es un territorio que hasta hace poco se llamaba Flandes de los Habsburgo, un área dominada militarmente por Francia. Ahora, finalmente, es el día en que se convierte oficialmente en territorio de la República Francesa. El cónsul Napoleón escuchaba el informe de su jefe de gabinete Eugene mientras viajaba. Así que haremos este espectáculo en esta vasta llanura de Flandes. Más importante que el evento en sí es el momento. ¿Qué momento? Eugene sonrió mientras observaba los alrededores de Bruselas, donde se estaban realizando los preparativos del evento. El tiempo que tomará difundir la noticia a todas las personas reunidas hoy en Francia. Se han reunido los principales miembros del Senado y el Consejo de los 500 de Francia, es decir, la Cámara Alta y Baja. Han llegado figuras políticas importantes como Desmoulins, Auguste y Lafayette. Lo mismo ocurre con los miembros del gabinete liderados por Cambaceres y Lebrun. Por supuesto, Talleyrand también está sentado en un lugar destacado observando los preparativos del evento.
Sin embargo, lo que atrae la atención de todos no son los altos funcionarios, sino otra cosa. Chirrido, chirrido, chirrido. Napoleón, mirando la máquina que hacía un gran ruido y que incluso atraía a los campesinos de los alrededores, preguntó. ¿Qué es eso? ¿Una polea grande? Originalmente, es equipo que se usa para la construcción de túneles. Lo fabricó un ingeniero llamado Brunel que acabamos de reclutar. En realidad, lo importamos de Inglaterra porque no teníamos tiempo. ¿Celebramos una victoria francesa con productos ingleses? Es paradójico. Por supuesto, no es que la máquina funcione simplemente con una máquina de vapor. Es más parecido a un dispositivo de potencia manual que requiere que las personas lo giren. Sin embargo, es definitivamente mejor que simplemente forzar a las personas a moverlo. De repente, alguien gritó con fuerza a Napoleón, que estaba observando el equipo de preparación que transportaba la gran polea. Señor cónsul. La guardia consular ha llegado en su totalidad. Es Lannes, el jefe de la guardia consular, quien hace medio año se enfrentaba a Eugene con una expresión abatida. Parece que ahora ha recuperado su vigor, probablemente porque tuvo éxito en su demanda de divorcio con su esposa. Eugene estaba a punto de cerrar la boca, tras considerar preguntar cuánto había pagado de indemnización, cuando Napoleón preguntó. Bien. ¿Todos son camaradas seleccionados según el mismo criterio que los tiradores? Seguramente ya los ha visto varias veces, ¿es necesario verificar de nuevo? Verlos a todos reunidos es la primera vez incluso para mí, Lannes. He estado tan ocupado últimamente que solo los he visto brevemente custodiando el Palacio de las Tullerías o la mansión de Malmaison. Napoleón sonrió satisfecho mientras miraba a la guardia consular de gran estatura. La mayoría de los miembros de la guardia han seguido a Napoleón desde la campaña italiana. Entre los mejores hay incluso soldados que fueron reclutados en Tolón, Marsella y Vendée. Son personas llenas de lealtad hacia Napoleón. Con un sentimiento de gran confianza, Napoleón asintió. También son una unidad de élite que sería la primera en ir al campo de batalla con Napoleón si estallara una guerra. En ese momento, Lucien, con una expresión fría, se acercó a Napoleón. Entonces, le informaré sobre las condecoraciones, señor cónsul. Napoleón miró a Lucien y asintió. Ah, sí. Para los generales, esto es aún más importante. ¿Cuántos rangos hay? 4 en total. Gran oficial, comandante, oficial y caballero. ¿qué te parece, Lannes? ¿Prefieres recibir gran oficial o comandante? Gran oficial es el gran general, comandante es el comandante, oficial es el oficial, y caballero es el caballero. Está modelado según la Orden de San Luis creada por Luis XIV durante la época monárquica. En cierto modo, podría parecer simplemente un trozo de metal insignificante. Pero ese es el pensamiento de quienes jamás han visto un ejército, mucho menos han estado en guerra. Como Lucien, por ejemplo. Para los soldados que lucharon arriesgando sus vidas, una condecoración es prueba de su vida. Lannes también sintió lo mismo y sus ojos brillaron con entusiasmo. Por supuesto, la condecoración de gran general. ¿Me la otorgará? Jeje, es natural para mis generales. Pero siento que falta algo. ¿Falta algo? Por un momento, Napoleón, que estaba pensando profundamente, pasó la tarea a su hermano. Como había un sistema de 4 rangos en la época monárquica, supongo que lo seguiste, pero creo que se necesita algo más. Por ahora, investiga más, ministro del Interior. En la historia original, Napoleón eventualmente cambió a un sistema de 5 rangos. La condecoración Gran Cruz. Sin embargo, esta condecoración se creó después de su ascenso al trono para el juramento de lealtad, así que ahora todavía es un sistema de 4 rangos. Por supuesto, Lucien, que no sabe del honor de la condecoración pero entiende las intenciones de Napoleón, lo miró con ojos entrecerrados y respondió. Entendido. Entonces, ¿los generales del cuerpo italiano reunidos aquí son los destinatarios? Napoleón negó con la cabeza. No, todos los generales de división del ejército francés son candidatos. Por supuesto, los rangos más altos pertenecen al cuerpo italiano, el cuerpo del Rin y el cuerpo de Flandes. Es como decir que los funcionarios se encargarán de los rangos de las condecoraciones. Lucien frunció mucho el ceño pero mantuvo la boca cerrada.
De todos modos, Lucien también sabía que la entrega de condecoraciones no era el verdadero propósito de este evento. En ese momento, Lucien, que estaba desviando la mirada, abrió mucho los ojos. ¿Qué es eso que viene allí? Napoleón giró ligeramente la cabeza y sonrió. Parece ser algo que ha preparado nuestro hijo. Se puede ver a Eugene, que de repente estaba al lado de Napoleón, corriendo apresuradamente. Retumbar. Hacia 30 cañones enormes, el unicornio, o cañón licorne, capturado como botín de guerra en los Balcanes. En esta época, los cañones son armas decisivas y trofeos que los vencedores exhiben con orgullo. Preparados para el saludo de artillería. Se escucha la orden de Duroc, el maestro de artillería de Napoleón. Es tan eficiente que actualmente está asignado a la oficina de asistentes del cónsul junto con Eugene y Marmont. Pero por ahora, está comandando a las tropas como general de artillería por primera vez en mucho tiempo. Es notable ver a los oficiales y suboficiales de artillería aferrándose a los cañones al unísono. Junot, parado en formación para recibir la condecoración, ladeó la cabeza y preguntó a un colega a su lado. Marmont, tú también eres experto en artillería. Soy artillero a mi manera, pero no sería más raro encontrar un general en nuestro ejército francés que no sepa disparar un cañón. ¿Verdad, general Junot? Está Murat, Lannes y Bessieres. ¿Por qué Duroc se está preparando para disparar ese cañón ruso? ¿Hay algo especial? Marmont observó detenidamente el cañón licorne y sonrió. Es completamente diferente. Es un objeto totalmente distinto al que obtuvimos como botín de guerra. De hecho, los comandantes de artillería han escuchado algo de antemano. La nueva arma del ejército francés que se anunciará oficialmente hoy. Probada en la expedición a Egipto y que contribuyó a derrotar a la invencible flota británica. El cañón con nueva tecnología aplicada ahora se está demostrando también en el ejército. Eugene se paró frente a la línea de cañones. Hoy es el día glorioso de la ocupación de Flandes. Especialmente, hace 10 años, el 20 de septiembre, luchamos en Valmy para proteger la revolución. Eugene gritó hacia las personalidades más destacadas de Francia sosteniendo un megáfono. Desde entonces, hemos librado numerosas guerras y hemos protegido la revolución y Francia. Ahora, para conmemorar la recuperación de Flandes, nuestro antiguo anhelo, queremos mostrarles nuestro botín de guerra. Lafayette, un hombre que participó directamente en la batalla de Valmy, asintió sumido en recuerdos. Incluso aquellos que recordaban la época cuando las guerras revolucionarias estaban en pleno apogeo tenían los ojos enrojecidos. Una década, Francia había derrocado la monarquía, luchado contra toda Europa y superado la crisis de la extinción. La prueba está aquí, en la tierra de Flandes, y en los cañones. Es el cañón de retrocarga a licorne. Licorne, que es la palabra francesa para unicornio. Sin embargo, si la intención hubiera sido mostrar un cañón anticuado ruso, no lo habrían puesto en este espectáculo. Estos cañones han sido todos modificados por el maestro armero Samuel Pauley. De repente, cayó la orden de Duroc. Fuego. En ese momento, los artilleros comenzaron a insertar proyectiles en la parte trasera de los cañones al unísono. Boom. Clic, boom. Clic, boom. Viendo el bombardeo, que parecía disparar casi un proyectil por minuto, Massena, Augereau y Junot exclamaron sorprendidos. ¿Cargan el cañón desde atrás? Un momento, esta cosa era así. No. Yo luché directamente contra el ejército ruso. Pero lo verdaderamente sorprendente está en otra parte. Eugene, tapándose los oídos, vio los proyectiles que trazaban una parábola mientras escuchaba el sonido del bombardeo. Se puede ver el proyectil que vuela por el aire cayendo al suelo. 3, 2, 1. De repente, el proyectil explotó. ¡Bum! En un instante, Napoleón se levantó de un salto y exclamó. Miren, esa es la granada explosiva. El nuevo guardián que protegerá a nuestra Francia, el unicornio de Francia. Eugene acaba de mostrar granadas explosivas y cañones de retrocarga. Por supuesto, todavía hay muchos proyectiles fallidos debido a explosiones inestables, y no se han fabricado muchos cañones de retrocarga. Pero es suficiente para causar una impresión sorprendente en las personalidades. Hoy otorgo el premio de honor a los técnicos que adquirieron esta nueva arma, a los generales que obtuvieron los trofeos de guerra y a los soldados que lograron la gloria.
Con la exclamación de Napoleón, los técnicos presentados por Eugene se pusieron de pie. Además, estaban presentes los generales seleccionados de las tres facciones principales del cuerpo francés. Pero quienes estaban a la cabeza eran definitivamente los miembros del Club Napoleón y los comandantes de la expedición italiana. Paso, paso, paso. Encabezados por Massena, se alinean Augereau y Lannes, Junot y Laharpe, Serurier y Marmont, y Duroc. Esta es la Legión de Honor, la condecoración de la Legión de Honor. Todos, adelante. Especialmente Massena, Lannes y Junot exclamaron con más entusiasmo. Que la protección del Licorne sea eterna. Es un honor recibir la condecoración de honor. ¡Viva Francia! ¡Viva la Revolución! ¡Viva Napoleón! Realmente me alegro de haber sobrevivido. Eugene se deslizó discretamente detrás de la fila de personalidades. Allí se podían ver hombres vestidos de civil que estaban parados con ojos sorprendidos. Además, Desmoulins, el tartamudo, de repente está con Eugene. Desmoulins abrió la boca tras recibir la mirada de Eugene. Bien, señores periodistas. Sin tartamudear ni una palabra, Desmoulins sonrió y dijo. ¿Todos están listos para escribir los artículos? Artículos que ahora recorrerán toda Francia. Pero en el periódico que Napoleón tenía en sus manos no estaba escrito ese artículo. Ganamos. En las elecciones, ganamos. Lo único importante es la victoria electoral. Y además, una victoria abrumadora. En el periódico que cayó mientras Napoleón vitoreaba, estaba escrito este artículo. Con la gloriosa Legión de Honor, gran victoria del Club Bonaparte. Se queda con 2/3 de la Cámara Baja. Eugene miró brevemente el periódico y asintió. Es suficiente para una reforma constitucional independiente. De repente, Napoleón, que estaba de pie en la oficina del Palacio de las Tullerías, se volvió hacia Eugene. Eugene, no te di una condecoración. Ahora que lo pienso. No necesito una condecoración. Lo que necesito es otra gloria. ¿Qué es? Eugene miró fijamente a Napoleón y dijo. Quiero estar al lado del padre que se convertirá en el César de esta era. Napoleón abrió mucho los ojos y luego sonrió. Bien. Empecemos seriamente ahora. Junto con la Nueva Francia. 30 de septiembre de 1801. Napoleón obtuvo una victoria aplastante en las elecciones al Consejo de los 500. Ahora tiene en sus manos el poder para cambiar incluso la Constitución cuando quiera. Ha llegado el momento de que el victorioso Napoleón suba un nivel más. Fin del capítulo 300.